Y después se había producido aquel desconcertante y desdichado periodo en el que lo peor había sido aquella molesta sensación de carácter casi psíquico que le había inducido a pensar que las cosas estaban mucho peor de lo que él hubiera deseado creer. Las cosas de su casa empezaron a parecerle sutilmente fuera de lugar, como si unas manos desconocidas las hubieran estado cambiando de sitio. Se le había metido en la cabeza la absurda idea. Pero, ¿era absurda? De que Donna estaba cambiando las sábanas con excesiva frecuencia. Estaban siempre limpias. Y una noche había surgido en su mente la antigua pregunta de cuento de hadas, con sus desagradables resonancias. ¿Quién ha estado durmiendo en mi cama? Ahora parecía que las cosas se habían calmado, de no haber sido por el desdichado asunto de los Raspberry Singers y el maldito viaje que tenía pendiente. Hubiera pensado que aquel también podría ser un verano bastante bueno. Cabía la posibilidad de que llegara a serlo. A veces uno ganaba, no todas las esperanzas eran vanas. Lo creía, aunque su creencia nunca hubiera sido puesta seriamente a prueba. ¡Tad!, gritó Donna. ¡Mete el triciclo en el garage! ¡Mamá! Por favor, monsieur. Monsieur, dijo Tad y se rió, cubriéndose la boca con las manos. Tú no has guardado tu coche, mamá. Papá está trabajando en mi coche. Sí, pero... Obedece a mamá, Tader, dijo Vic recogiendo el filtro de aire. Yo voy enseguida. Tad montó en el triciclo y lo introdujo en el garage, emitiendo un sonoro grito de sirena de ambulancia. ¿Por qué vuelves a colocarlo?, preguntó Donna. ¿No vas a arreglarlo? Es un trabajo de precisión, dijo Vic. Me faltan las herramientas. Aunque lo hiciera es probable que lo estropeara más, en lugar de arreglarlo. ¡Maldita sea!, exclamó ella en tono malhumorado, propinando un puntapié a un neumático. Estas cosas nunca ocurren hasta que se agote el plazo de garantía, ¿verdad? El Pinto había recorrido apenas unos 30,000 kilómetros y faltaban 6 meses para que fuera enteramente suyo. Eso es también como una ley nacional, dijo Vic. Volvió a colocar el filtro de aire en su sitio y ajustó la tuerca. Supongo que podré llevarlo a South Paris cuando Tad esté en el campamento diurno. Aunque de todos modos, no estando tú, necesitaré dinero. ¿Podrá llegar hasta South Paris, Vic? Desde luego, pero no tienes por qué hacer eso. Llévaselo a Joe Camber. Está a solo unos 10 kilómetros y trabaja bien. ¿Recuerdas el cojinete de la rueda del Jag que se estaba soltando? Lo sacó utilizando una cadena hecha con restos viejos de poste de teléfonos. Y solo me cobró $10. Si hubiera ido a aquel sitio de Portland, me hubieran dejado hecho polvo en el talonario de cheques. Aquel tipo me puso nerviosa, dijo Donna. Eso sin contar el hecho de que estaba borracho. ¿De qué manera te puso nerviosa? Con sus ojos inquietos. Cariño, dijo Vic echándose a reír. Tú tienes muchas cosas que producen inquietud. Muchas gracias, dijo ella. A una mujer no le importa necesariamente que la miren. Lo que te pone nerviosa es que te desnuden mentalmente. Hizo una extraña pausa. Pensó él contemplando la sombría
luz rojiza del ocaso. Después volvió a mirarle. Algunos hombres te producen la sensación de que en sus cabezas se están proyectando constantemente una peliculita titulada El rapto de las Sabinas, y que tú eres menos que la protagonista principal. Vic tuvo la curiosa y desagradable impresión de que ella estaba hablando, una vez más, de varias cosas simultáneamente. Pero esa noche no quería meterse en Honduras. Ahora que había conseguido salir finalmente de un mes que había sido un montón de mierda. Nena, lo más probable es que sea completamente inofensivo. Está casado, tiene un hijo. Sí, eso es lo más probable. Pero Donna cruzó los brazos sobre el pecho y se comprimió los codos con las manos en un típico gesto de nerviosismo. Mira, le dijo él, yo llevaré al Pinto este sábado y lo dejaré en caso necesario. ¿De acuerdo? Lo más probable es que pueda arreglarlo enseguida. Me tomaré un par de cervezas con él y le haré unas caricias a su perro. ¿Recuerdas el San Bernardo? Hasta recuerdo su nombre, contestó Donna sonriendo. Estuvo a punto de derribar a Tad al suelo con sus lametones. ¿Recuerdas? Vic asintió. Tad pasó el resto de la tarde persiguiéndole y llamándole. Cuyo, aquí, Cuyo, Cuyo. Ambos se echaron a reír. A veces me siento muy estúpida, dijo Donna. Si tuviera un cambio de marchas normal, podría utilizar el jack mientras tú estuvieras fuera. Puedes hacerlo. El jack es un poco excéntrico. Tienes que hablar con él. Vic cerró con fuerza la cubierta del motor del Pinto. Oh, qué tonto eres, exclamó ella en voz baja. El vaso de té helado estaba adentro. Y él puso una cara tan cómica de asombro que Donna empezó a reírse a carcajadas. Al cabo de un minuto él se unió a sus risas. Al final la situación creció de punto, hasta tal extremo que tuvieron que apoyarse el uno en el otro como un par de borrachos. Tad rodeó la casa para ver qué estaba ocurriendo, abriendo unos ojos como platos, convencido al final de que estaban más o menos bien a pesar de la chiflada conducta que estaba observando. Se unió a ellos. Fue aproximadamente en el mismo momento en que Steve Kemp echó la carta al correo, a menos de 3 kilómetros de distancia. Más tarde, mientras se posaban sobre la tierra las sombras del anochecer y el calor aflojaba un poco, y las luciérnagas empezaban a trazar costuras en el aire, cruzando el patio de atrás, Vic se dedicó a empujar el columpio de su hijo. ¡Más alto, papá! ¡Más alto! Como subas más alto, vas a dar una vuelta de campana, hijo. Pues entonces pásame por debajo, papá. Pásame por debajo. Vic dio a Tad un fuerte empujón, lanzando el columpio hacia un cielo en el que estaban empezando a aparecer las primeras estrellas, y corrió por debajo del columpio. Tad lanzó un grito de alegría, echando la cabeza hacia atrás con el cabello alborotado. ¡Qué bien, papá! Vuelve a pasarme por debajo. Vic volvió a pasar por debajo de su hijo, esta vez tras haberle empujado por delante, y Tad se elevó en el aire de la silenciosa y cálida noche. Tía Abby Chalmers vivía cerca de allí,
y los gritos de aterrada alegría de Tad fueron los últimos sonidos que escuchó al morir su corazón. Su corazón se detuvo al romperse de repente y casi en forma indolora. Una de las paredes delgadas como el papel, mientras ella se encontraba sentada en su silla de la cocina con una taza de café en una mano y un cigarrillo Herbert Tareyton extra largo en la boca. Se inclinó hacia atrás y se le nubló la vista, y en algún lugar oyó gritar a un niño, y por un momento le pareció que los gritos eran gozosos, pero mientras se moría, como súbitamente impelida por detrás de un fuerte empujón exento, sin embargo de crueldad, le pareció que el niño gritaba de miedo y angustia. Después se murió, y su sobrina Abby la encontraría al día siguiente con el café tan frío como ella. El cigarrillo convertido en un perfecto y delicado tubo de ceniza, y la dentadura postiza posterior asomando por su arrugada boca, como una ranura llena de dientes. Poco antes de que Tad se fuera a la cama, él y Vic se sentaron un rato en el porche de atrás. Vic estaba tomando una cerveza y Vic tenía un vaso de leche. «Papá». «¿Qué?» «Me gustaría que no tuvieras que irte la semana que viene». «Volveré». «Sí, pero...» Tad mantenía la mirada baja y estaba tratando de reprimir unas lágrimas. Vic apoyó una mano en su nuca. «¿Pero qué te pasa, chicarrón? ¿Quién va a decir las palabras que alejan al monstruo del armario? Mamá no las sabe, solo tú las sabes». Ahora las lágrimas asomaron y rodaron por las mejillas de Tad. ¿Solo es eso?, preguntó Vic. Las palabras del monstruo. Vic las había llamado inicialmente el catecismo del monstruo. Pero a Tad le resultaba difícil pronunciar esta palabra, y había sido necesario simplificar la denominación. Habían surgido a finales de primavera, cuando Tad empezó a sufrir pesadillas y terrores nocturnos. Había algo en su armario, decía, a veces por la noche. La puerta de su armario se abría y él lo veía allí dentro. Algo que tenía unos ojos amarillos y que lo quería comer. Donna había imaginado que tal vez ello fuera una derivación del libro de Maurice Sendak, titulado ¿De dónde vienen las cosas extrañas? Vic le había comentado a Roger, pero no a Donna, la posibilidad de que Tad hubiera llegado a conocer un relato falseado de la serie de asesinatos que había tenido lugar en Castle Rock, y hubiera llegado a la conclusión de que el asesino, convertido en una especie de coco de la ciudad, estaba vivito y coleando en su armario. Roger dijo que suponía que ello era posible. Tratándose de niños, cualquier cosa era posible. Y hasta la propia Donna había empezado a asustarse un poco al cabo de 2 semanas. Una mañana le había dicho a Vic, riendo con cierto nerviosismo, que a veces las cosas del armario de Tad parecían haber sido revueltas. «Bueno, lo había hecho Tad», le había contestado Vic. «No lo entiendes», le había dicho Donna. «Ya no se acerca por allí, Vic. Nunca. Le da miedo». Y a veces le parecía que el armario olía efectivamente mal, tras haberse producido una de las pesadillas de Tad, seguida de un despertar atemorizado, como si un animal hubiera estado encerrado allí. Preocupado, Vic se había dirigido al armario y había olfateado. En su mente se había medio formado la idea de que tal vez Tad padeciera de sonambulismo.
y de que tal vez fuese al armario y orinara allí como parte de algún extraño ciclo de ensueños. No había recibido otra cosa más que el olor de las bolas de naftalina. El armario, formado por la pared pintada y por unas tablas de madera natural, medía unos 2,5 metros de longitud. Era tan estrecho como un pullman. Allí dentro no había coco ninguno, y Vic no había descubierto, desde luego, ningún lugar encantado. Se le habían enredado simplemente unas cuantas telarañas en el pelo. Nada más.